Alábele porque Él vive. Alábele porque Él vive. Amén. Yo no sé si usted le alaba de corazón, pero Dios sí lo sabe. Amén. Por eso tiene que alabarle. Amén. No puede haber, hermano, diferencia del nombre del Señor o indiferencia a la hora de alabar el nombre del Señor. Amén. ¿Cuántos vinieron a alabarle? Gloria al nombre del Señor. Vamos a meditar unos momentos en la palabra. Amén. ¿Cuántos quieren que Dios nos hable? Gloria al nombre del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en 2 de Corintios. Amén. Si usted tiene su Biblia a la mano y alguien no tiene, comparta de esta palabra. Amén. 2 de Corintios. Y vamos a ir al capítulo 5. Gloria al nombre del Señor. 2 de Corintios, capítulo 5. Amén. Y vamos a tocar un tema muy necesario, muy importante en la vida del creyente. Amén. Ahorita le voy a dar el tema. Gloria al nombre del Señor. Cuando usted lo tenga, indíquelo con un amén. 2 de Corintios capítulo 5 y vamos a leer los versículos 17 y 18 solamente. Amén. Y le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos creen que Dios hace este cambio en la vida del hombre? Amén. Yo le quiero compartir en esta tarde el tema que lleva como título una pregunta. ¿Vives siendo acusado por tu pasado? ¿Cuántos se sienten acusados por el pasado? ¿Cuántas veces el pasado nos impide hacer la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces ese pasado te recuerda y te hace sentir que no puedes ser perdonado o que no tienes la posibilidad de poder hacer algo en la obra de Dios? Amén. Este es un tema muy importante y ahorita le voy a decir por qué es importante que
lo analicemos y más que nada que lo tomemos muy en cuenta. Cierre sus ojos, oremos al Señor y pidamos a Él que sea Él ministrándonos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque ya está tu pueblo aquí reunido, los que están mirándonos a través de esta transmisión, donde quiera que llegue esta palabra, Señor, sea usted obrando, Señor, en el corazón del hermano, de la hermana, del amigo, Padre, que tiene, Señor, la necesidad de ser libertado, de ser, Señor, alcanzado por tu palabra, Padre. Envía tu Santo Espíritu para que redarguya, para que exhorte, para que enseñe, Señor, y nos permita, Padre Celestial, prepararnos para estar, Señor, esperando tu venida, Padre. Bendice en esta hora tu pueblo que viene voluntariamente buscando tu presencia, Padre. Tu palabra nos enseña, Dios mío, que te amemos a ti sobre todas las cosas, Padre. Aquí estamos, Señor, queriendo, Señor, ser, Señor, ese pueblo, Señor, que tú has escogido para hacer tu voluntad, mi Padre. Amén y amén. Y a su nombre. Tome su asiento, por favor. ¿Alguna vez usted se ha sentido que no puede hacer nada o que no puede servir a Dios? Porque usted recuerda ese pasado. ¿Cuántos recuerdan su pasado? Ahora hay dos maneras de recordar el pasado. Uno para hacernos daño a nosotros mismos y el otro para saber la obra que Dios hizo en nuestras vidas. Un pasado en la cual, hermanos, fuimos alcanzados, fuimos rescatados de esa vana manera de vivir. Amén. ¿Cuántos recuerdan de dónde lo sacó el Señor? Algunos ya se les olvidó. Y le voy a decir por qué se les olvidó. Porque cuando creemos que nosotros merecemos más que otros, entonces se nos olvida de dónde nos sacó el Señor. Dios nos alcanzó con un propósito. Él quiso hacer la obra en nuestras vidas. Pero otros están, hermano, muchas veces con ese impedimento. Yo no merezco, yo no soy digno. Y es cierto, en cierta forma tiene razón, no merecemos, no somos dignos. No tenemos, hermanos, no teníamos el derecho o la libertad de poder ser algo o ser alguien en las manos de Dios. Es por eso que nosotros tenemos que entender que Dios envió a su Hijo para hacer la diferencia entre nosotros. Hoy vamos a analizar conforme a la palabra cuál es la obra que Dios hizo en la vida de aquellos que no le conocíamos. Nosotros pertenecemos al pueblo gentil. El único pueblo de Dios se llama el pueblo de Israel, el pueblo judío. Ese es el pueblo que originalmente Dios tomó como su pueblo. Nosotros, todos los demás países, todos los demás lugares del mundo vienen a representar un pueblo gentil. El pueblo gentil no merecía, no tenía, hermanos, ese acercamiento a Dios. Hasta que Cristo vino. Dice la palabra del Señor que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Esa actitud, esa arrogancia, ese punto del pueblo de Israel cuando ignoró que su Salvador había venido a este mundo, nos favoreció a nosotros. Era el plan de Dios. Dios hizo la obra, cegó los ojos de su pueblo. ¿Para qué? Para tener misericordia de nosotros. Así que nosotros venimos a representar ese pueblo rescatado de su vana manera de vivir. Un pueblo que no merecía, un pueblo que no estaba dentro de el propósito, el plan de Dios, hasta que Dios hizo la obra. Envió a su Hijo, murió en la cruz del Calvario, resucitó y dice que todo aquel que en él crea no se va a perder, va a tener vida eterna. Esa es el maravilloso plan que Dios tuvo para con nosotros. Así que
Si alguien le llega a decir, usted es un pecador, una pecadora por un pasado que usted vivió lejos del camino de Dios, bueno, aquí hay una respuesta en la palabra para usted. No viva atormentado por eso. Es cierto que no merecíamos, es cierto que fuimos lo peor tal vez en este mundo, pero Dios tuvo misericordia de nosotros. Es por eso que leyendo esta cita bíblica, volvemos al versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora, pregunta, ¿cuántos están en Cristo? Cuando habla de estar en Cristo, significa de haber aceptado a Cristo. Ahora, hay dos cosas importantes que hay que comprender. Una cosa es que yo diga, soy cristiano y no me haya arrepentido de verdad. Y otra cosa es que diga, yo me he arrepentido, sé que Dios me perdonó, pero hay muchos que me señalan o yo mismo no acepto de la obra que Dios hizo en mi vida. ¿Cuántos aceptan la obra que Dios hizo en su vida? Entonces no se deje señalar por nadie. Usted fue llamado para ser útil en las manos de Dios. Amén. Si alguno dice es que usted no puede porque usted vivió, hizo y le conoce la historia completa de su pasado, déjeme decirle, entonces esta cita bíblica no sirve de nada. Porque dice la palabra del Señor que Él hace nuevas todas las cosas. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas. ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿Qué hiciste que Dios no haya podido perdonar? ¿Qué hiciste que Dios no pueda perdonar? Ese es un punto importante. Pero para que alcancemos ese perdón, necesita haber arrepentimiento. Necesita haber una buena decisión de decir, dejo el pecado, me aparto del mundo y ahora le sirvo a Cristo. Esa es la gran diferencia. Ahora, sigue diciendo, hermano. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de ¿quién? No proviene del hombre. Atención, el hombre no tiene facultad para perdonar pecados. El hombre no tiene facultad para decir tú sí y tú no. Eso le pertenece a Dios. Amén. Ahora, eso no es no se puede tomar como una justificación para seguir haciendo lo que no debemos. Esto se tiene que tomar muy en serio. Si yo me arrepentí, recibí a Cristo, Él me perdonó, me restauró. Desde ese momento, yo soy una nueva criatura. Lo que haya hecho ayer, antier, ya no cuenta. Pero sí preocúpate de ahí para adelante porque Dios te va a pedir cuentas de lo que sigas haciendo. Amén. Así que todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Amén. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Amén. Que Dios estaba en Cristo reconciliando ¿qué? Consigo a quién. ¿Quiénes éramos nosotros? Del mundo. Amén. No tomándoles en cuenta a los hombres ¿qué? Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Yo he conocido muchos cristianos que todo el tiempo han vivido, hermanos, en una condición de señalamiento, porque ellos vivieron, porque ellos hicieron, porque ellos vivieron en lo peor, lo vamos a manejar así. Alguno puede decir, yo no he vivido como aquel hermano, yo nunca maté, yo nunca forniqué, yo nunca adulteré, yo nunca hice esto, aquello, yo nunca he probado alcohol, yo nunca he probado droga. Ahora la pregunta es, ¿eso le hace mejor a usted o a alguien en diferencia a aquellos que lo hicieron y se arrepintieron? ¿Le hace mayor? No.
No, por cuanto todos pecaron, dice la palabra del Señor. Y lo dice claro. Entre otras palabras, no hay límites para Dios para hacer las cosas a su manera. Dios decidió reconciliar al mundo por medio de Cristo. No importa lo que ha hecho el hombre. Él decidió perdonarnos. Amén. Es por eso que muchas veces somos señalados o somos atacados o nosotros mismos no aceptamos esa reconciliación que Dios hizo con nosotros. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Y sigue diciendo, amén. Dice el versículo 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Qué venimos a hacer? Ahora, no se nos olvide que Él decidió hacer un pueblo diferente. Él decidió formar un pueblo rescatado de lo vil, de lo menospreciado. Amén. Con el simple hecho de que nosotros no confiábamos, no creíamos en Dios, con ese punto tan simple estábamos separados de la gloria de Dios. ¿Qué significa? Que no teníamos entrada al reino de los cielos. No importa si eras bueno o eras malo, si habías hecho o no habías hecho. Vuelvo a repetir, éramos los gentiles. Amén. Ahora somos adoptados por Dios. Usted ya no se sienta menos si usted fue rescatado de su vana manera de vivir. Ya no se sienta menos porque aquel nunca tomó y usted sí tomó y ahora Dios le perdonó y tiene la oportunidad de servirle y aquel dice, no, tú no puedes porque tú hiciste y deshiciste. Dice la palabra del Señor, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? Amén. Pero estoy hablando de los que verdaderamente se convirtieron. No estoy dándole alas a los que no se han convertido, los que todavía viven en el mundo, los que todavía hablan igual que el mundo, hacen lo que el mundo hace. No, estoy hablando de los que fueron convertidos, que decidieron creerle a ese Dios, que aceptaron a Cristo para vivir para Cristo. Amén. A ellos les estoy hablando. Alabado sea el nombre del Señor. Así que dice la Biblia, hermanos, que cuando nosotros éramos gentiles, estábamos destinados a una condenación eterna. Ahora, dentro de los gentiles que pertenecimos nosotros a ese pueblo gentil, amén, dentro de los gentiles había de todo, ¿o no? Había gente buena también, entre comillas, gente que nunca hacía algo malo, gente que dice que ellos creen en Dios a su manera, haciendo lo que ellos creen que es bueno y piensan que de esa manera son mejores que otros. Mientras que no se arrepienta, sigue siendo del pueblo gentil. Mientras que no se arrepienta, va a una condenación eterna. Pero los que nos hemos arrepentido somos nuevas criaturas. ¿Cuántas nuevas criaturas hay aquí? Gloria al nombre del Señor. Y no porque nosotros nos exaltemos, sino porque Dios nos exalta cuando hemos decidido creerle a Él. Amén. Sigue diciendo, hermanos. Dice el versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué dice? Justicia de Dios en él. Ahora nosotros, aunque no somos judíos, pertenecemos al pueblo de Dios. Amén. Qué bendición tan grande. Ahora, ya estaba en la introducción. Vamos a Lucas, capítulo 5. Alabado sea el nombre del Señor. Alábele porque Él vive. Lucas capítulo 5. Gloria al nombre de Jesús. Y vamos a ir a los versículos 12 y 13. Amén. Mire lo que dice el encabezado. Jesús, ¿qué dice? Sana a un leproso. Amén. ¿Qué es el pecado? Es una lepra. Es una enfermedad contagiosa. Es una enfermedad mortal. Eso es el pecado.
Usted puede andar bien sano físicamente, entre comillas, pero puede estar muriendo por dentro por causa del pecado. Dice la palabra del Señor que el orgullo, la amargura, los celos, las contiendas, los pleitos, las iras y todas esas cosas dañan este cuerpo. Amén. Así que no importa cómo usted se sienta, si no se ha arrepentido, usted está muriendo solo. Amén. Y se lo tengo que decir porque eso es lo que dice la Biblia. Amén. Usted puede decir, yo estoy bien sano, no necesito de medicina. A mí no me hace daño el frío, no me hace daño el calor. Yo puedo hacer tantas cosas, sí, pero por dentro te estás muriendo porque el pecado es muerte. El pecado es muerte. Amén. Así que dice, sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Este hombre traía un problema, una lepra, una enfermedad que lo tenía, hermanos, desahuciado. La lepra era sinónimo de inmundicia. La lepra era sinónimo de desprecio. La lepra era sinónimo de muerte. No había cura para la lepra. Quien padecía la lepra se le consideraba como inmundo. Así que este hombre, reconociendo que estaba enfermo de lepra, se postró delante del Señor. Y él dijo estas palabras, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres. No llegó exigiéndole, solamente doblegó su orgullo, doblegó, aleluya, su posición, su coraje, porque hay gente, hermano, que se enoja con Dios cuando está enfermo. Porque yo, porque a mí, si Dios existe, porque esto, porque el otro, no quiero saber nada de Dios. Este hombre estaba enfermo de lepra. La lepra, hermanos, era algo, hermanos, que lo aislaba del mundo. La lepra, quien padecía lepra tenía que vivir fuera de los demás, porque la lepra se contagiaba. Así es el pecado. Cuando el hombre está en pecado, hermanos, el hombre en pecado no solamente, hermanos, se está muriendo por dentro, sino por fuera refleja, hermanos, algo que no es aceptable a veces ni entre la gente, hermano, porque el pecado causa, hermanos, una descomposición total de espíritu, alma y cuerpo. Una descomposición. Por ejemplo, el que está acostumbrado a tomar, a alcoholizarse, sabe que los borrachos no entran al reino de los cielos. Es parte de un pecado que Dios no va a pasar por alto. Pero aquel hombre se siente satisfecho con lo que hace y dice, yo estoy bien, yo no necesito ayuda. Pero ese olor a alcohol lo delata que está atado, que está en una prisión de pecado. Amén. El que le cuesta trabajo saludar a alguien, que le cuesta trabajo amar a los demás, su aspecto, su rostro refleja, hermano, amargura, coraje. Es una lepra, lo está matando, pero ellos no reconocen que están mal. Tal vez usted tenga orgullo, soberbia en su corazón y no reconoce que necesita venir a Cristo y decirle, perdóname, ten misericordia de mí. Así que este hombre estaba en esa condición. Jesús le respondió, dice el versículo 13, amén. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante que dice, ¿cuánto necesita el hombre que se arrepiente para ser limpio? ¿Cuánto necesita? ¿Qué tiempo necesita? Es inmediato cuando hay un verdadero arrepentimiento. Es inmediato cuando Dios hace la obra. Es inmediato. Lo que haya hecho ayer
lo que haya hecho unas horas antes, si se arrepintió de todo corazón, aunque no ha cambiado del todo, Dios le perdona a través del Hijo. Pero cuando hay un verdadero arrepentimiento. Amén. Gloria al nombre del Señor. Vamos a Hechos, porque me gusta que usted lo compruebe con la palabra. Libro de Hechos. Y vamos a ir al capítulo 11. Para siempre vive. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y aquí encontramos, dice el encabezado, informe de Pedro a la iglesia de Jerusalén. Y aquí encontramos un ejemplo de lo que estoy hablando y de lo que Dios hizo en nuestras vidas. Amén. Dice el versículo 1. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles, mencioné que los gentiles somos o éramos nosotros. Amén. Entonces dice que los gentiles habían recibido ¿qué? Usted deja de ser gentil cuando recibe la palabra de Dios. Amén. Antes de conocer a Cristo, vivíamos como gentiles. Le voy a explicar un poquito nada más. Nosotros, como gentiles, representamos, bíblicamente representamos al pueblo de los corintios. El pueblo de los corintios vivía en una depravación total. Las mujeres se prostituían. Las mujeres hacían cosas que no debían. Las mujeres mandaban sobre los maridos. Amén. El varón no tenía voz ni voto. Amén. Así que si usted se convirtió, hermana, ya no debe estar practicando esas cosas. Amén. ¿Por qué? Porque usted ya no es de los gentiles. Amén. Los varones le dejaban toda la responsabilidad a las esposas. Entre otras palabras, como hoy en día sucede, quienes necesitan llevar a la iglesia a los hijos, ¿quiénes? Las mamás. Y el esposo, bien, gracias. No, ustedes vayan, ustedes son los que necesitan. La responsabilidad es del esposo. Así que aún los esposos o los varones de los corintios eran hermanos, le daban la responsabilidad a la mujer, la responsabilidad que les correspondía a ellos. Una responsabilidad que ellos tenían que cumplir delante de Dios. Amén. Así que el varón debe de ser el primero que está empujando a la familia. Ahora, yo respeto y con mucho respeto lo digo para las hermanas que no tienen ese apoyo del esposo. Usted tiene que impulsar a sus hijos. Pero bíblicamente la responsabilidad es del varón. A veces la hermana está batallando con el esposo, vamos al culto, vamos a escuchar la palabra de Dios. Y todavía se enoja aquel varón, cuando debería ser al revés. Amén. Bueno, nada más para que tome en cuenta todo lo que se está hablando. Entonces, los gentiles era parte, hermanos, de lo que nosotros éramos. Amén. Dice que habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Cuando hablan de la circuncisión, era el mandato que tenía el pueblo de Israel para ser reconocido el varón como hijo de Dios, como parte del pueblo de Israel. Tenía que ser circuncidado. Así que alguien que no era circuncidado, no podía circuncidarse, un gentil, tenía que ser judío. Así que los de la circuncisión tenían sus propios pensamientos, amén, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombre incircunciso y has comido con ellos? Le reclamaban a Pedro porque Pedro había estado entre hombres gentiles que no pertenecían al pueblo de Dios. Amén. Sí lo estamos entendiendo, ¿verdad? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando
y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, porque por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Está hablando Pedro de algo, de una experiencia sobrenatural que Dios le permitió vivir, que Dios le permitió ver. Sigue diciendo, amén. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo, y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Amén. En el pueblo de Israel estaba prohibido comer ciertas clases de animales porque se consideraban inmundas. Se consideraban, por ejemplo, el cerdo, cuando se habla de los cerdos en el pueblo judío, es un animal inmundo. Amén. Cuando se habla, hermanos, de animales de pezuña, son animales inmundos que no eran, los que tenían garras, no eran aceptables para comer en el pueblo judío, en el pueblo de Dios. Amén. Estaba prohibido porque eran animales, hermanos, que de rapiña, animales, hermanos, que comían desperdicio. Amén. Hoy en día qué rico es la carne de puerco, ¿va? Amén. ¿A quién no le gusta la carne de puerco? Todo mundo disfruta la carne de puerco, carnitas, pierna al horno y cuanta cosa, ¿verdad? Así que Pedro sabía perfectamente que no podía, como pueblo de Dios, no podía comer de esos animales. Amén. Dice el versículo 8, amén. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Mire lo que está hablando Pedro. Pedro está declarando en esa visión lo que él sabía que no podía hacer. Estaba prohibido en el pueblo de Israel que comieran de esos animales. Amén. Así que el Señor le contesta, amén. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Amén. Lo que Dios limpió. Amén. Ahora, esta visión llevaba un enfoque. Él iba a ser mandado por el mismo Dios a la casa de esos gentiles donde él estuvo. Esos gentiles escucharon hablar de Dios, escucharon hablar de Jesús, y ellos recibieron esa palabra. Amén. Esa palabra que purifica, esa palabra que limpia, esa palabra que nos lleva a arrepentirnos, a convertirnos. Amén. Así que, hermanos, Pedro está explicándole y sigue diciendo: y he aquí, luego llegaron, ¿qué dice? 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú. ¿Se da cuenta? La visión que recibió Pedro era la visión de aquellos gentiles en forma en una imagen de animales. Ahora, ¿cómo vive el gentil? Mire la visión que recibió Pedro. Amén. Se estaba refiriendo, hermanos, a un lienzo que descendía, que por los 4 puntos era bajado del cielo y venía hasta mí. Dice: cuando fijé los ojos, consideré y vi que cuadrúpedos terrestres, amén,
y fieras y reptiles y aves del cielo. Entre otras palabras, vi algo que era malo, vi algo que Dios aborrece. ¿Qué veía en nosotros ese Dios que no merecíamos ser parte de él? ¿Qué veía en nosotros? Veía una bestia, un animal inmundo. Esa es la visión que recibió Pedro. Pedro observó con atención esos animales, como cuando usted observa el mal que hace otro y dice: yo con este no me junto, no vaya a ser que me contamine. Es necesario entender, hermano, que lo que Dios limpia no lo puede llamar inmundo, no lo puede llamar común. Dios ha hecho una obra en nuestras vidas. A lo mejor usted por muchos años ha vivido herido porque ha sentido que todo mundo le señala por su pasado. ¿Cuántos han vivido así? ¿Cuántos tienen el valor de reconocer: yo he vivido así? No me he querido comprometer con Dios porque esto me estorba, este pasado me tiene atado. Es que yo fui, es que yo vendí mi cuerpo, es que yo me drogué, es que yo me emborraché, yo maté, yo hice esto, yo hice aquello. Esa es la condición en la cual vivíamos. Pero Dios tuvo misericordia de usted y tuvo misericordia de mí. Es por eso que eso no le puede impedir a usted acercarse a Dios, buscar a Dios, servir a Dios. Pero quienes en algún momento, hermanos, consideran que el pecado que ellos cometieron es menos que el que usted cometió, entonces empieza el señalamiento. Usted no puede. Usted está mal. Usted nada más sirve para estar sentado y para traer dinero. Eso es lo que le han dicho. Déjeme decirle, sálgase de esa atadura, porque lo que Dios limpia no se le puede llamar inmundo, porque lo que Dios rescató de lo más vil, Él lo hizo con la intención de que nosotros fuésemos, hermanos, esa primicia. Dice que somos primicia del pueblo de Dios. Fuimos llamados, hermanos, para ser un pueblo escogido, santo, para ser un pueblo, hermanos, que busque cada día el hacer la voluntad de ese Dios que entregó su vida por nosotros. Amén. Si lo entendimos, hermano. Gloria al nombre del Señor. Sigue diciendo, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Dice el versículo 16. Entonces me acordé, ¿qué dice? No, perdón, me brinqué. Dice el versículo 15, amén. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Oiga, ¿qué vio Pedro? Vio que Dios no estaba haciendo diferencia. Pedro vio que Dios tenía un plan, aún para los que no pertenecían al pueblo judío. Muchas veces nosotros, hermanos, creemos que estamos muy lejos de alcanzar la bondad, pero no, ya Él se acercó a nosotros, amén. Dice, versículo dice, entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente, ¿qué dice? Amén. Gloria al nombre del Señor. Si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? ¿Cuántas veces el hombre, cuántas veces aquel ministro, aquel siervo se pone, hermanos, a estorbar los planes de Dios y desprecia muchas veces a aquella que Dios ha limpiado, le ha quitado la lepra que lo estaba matando y que lo hizo parte de su pueblo? Recuerdo aquella parábola donde dice que aquel dueño de aquella finca, de aquel lugar, hermanos, donde él podía hacer tantas cosas, necesitaba labradores, necesitaba hombres que trabajaran. Así que fue
y temprano se acercó a unos que estaban sin hacer nada y los mandó a su viña. Le dijo, vayan a trabajar. Pasada cierto tiempo, llamó a otros y así se la llevó todo el día hasta llegar la tarde. Y por la tarde llamó a los últimos y les dijo, vengan, trabajen en mi viña. Cuando se llegó la hora del pago, dice que empezó a pagar de la misma manera que al que había empezado desde temprano. No hizo diferencia. Dijo, a ti te voy a dar tanto y a él también le voy a dar tanto. Entonces los que trabajaron desde temprano dijeron, ¿por qué? ¿Por qué si nosotros empezamos desde antes? ¿Ha escuchado usted algún siervo, algún ministro que diga, yo soy cristiano desde niño y nunca anduve en un bar y nunca anduve? ¿Eso le hace mejor que aquellos que Dios ha rescatado, que Dios ha limpiado? No, no. Él llama a la hora que Él quiere, perdona cuando Él quiere, decide salvar a quien Él quiere. Amén. Así que aquellos se quejaron y aquel dueño de aquella viña les dijo, ¿qué acaso yo no puedo disponer de lo que es mío y darlo como yo quiera? Cuando se derrama la presencia de Dios en la vida de alguien que se ha arrepentido verdaderamente, ahí hay un cambio, ahí hay una libertad. Amén. El problema es que muchas veces es válido cuando un siervo de Dios dice, usted no puede porque no se ven los frutos. Usted no puede porque usted no se ha arrepentido verdaderamente. Porque independientemente de lo que aquel siervo ve, el Espíritu Santo le hace ver más allá. Amén. Eso es parte de lo que Dios hace. Pero cuando alguien verdaderamente da frutos de arrepentimiento, no se le puede poner el dedo y decir, tú no puedes. Porque Dios ha hecho la obra. Ahora, ¿qué perdona Dios? ¿Qué dijo que perdona? Todo, todo. ¿Qué es todo? A ver, ¿qué es todo? ¿Qué entiende por todo? ¿Qué ha hecho usted o ha hecho alguien que Dios no haya perdonado? Todo, todo lo perdona. Amén. Así que si Dios perdona, ¿quiénes somos nosotros para impedir que se haga la obra de Dios? Por eso Pedro menciona de esta manera, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas palabras, estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios, que dice, arrepentimiento para vida. Así que no se sienta menos. Cuando usted vea esos grandes oradores, esos grandes predicadores que llenan estadios y que señalan y que dicen que aquel no puede y que este sí puede y que este que el otro, mire, acuérdese de esta palabra, lo que Dios santifica, nadie lo puede maldecir. Lo que Dios bendice, nadie lo puede maldecir. Lo que Dios ha limpiado no se puede llamar inmundo. Si usted no quiere servir a Dios, es cosa de usted. Si usted no aprecia lo que Dios hizo por usted, es cosa de usted. Pero Dios ya hizo la obra. A su nombre. Gloria al nombre de Jesús. Qué hermosa es la palabra. Amén. Vamos rápidamente a Romanos capítulo 6. Gloria al nombre del Señor. Romanos capítulo 6. No sé si me pueden apoyar tantito con el clima a bajarle un poquito más. ¿Será que se siente la presencia de Dios aquí? Amén. Se siente el calorcito. Amén. Gloria al nombre del Señor. Romanos capítulo 6, gracias. Y vamos a ir a los versículos 17 en adelante. ¿Ya lo tiene? Dice de esta manera, pero gracias, que dice, a Dios, que aunque éramos, ¿qué? Esclavos del pecado, habéis obedecido, ¿cómo? Ahora, está hablando y está diciendo, gracias, porque aunque éramos lo peor, si el mundo lo quiere decir, sabe que cuando yo me convertí,
Mucha gente no daba crédito a lo que veía porque me conocía, sabía quién era. Y muchos dijeron, ¿tú qué me vas a enseñar a mí? Y es cierto, yo no puedo enseñar a alguien. Es Dios el que nos enseña. Es más, yo no le estoy enseñando nada. Es Dios el que te está enseñando. Amén. No es con nuestra sabiduría, es con la sabiduría de Dios. Yo no puedo, hermanos, negar que vinieron dudas. Muchas veces le pregunté de rodillas a Dios, Señor, ¿es verdad que tú me has rescatado? ¿Es verdad que tú has hecho la obra en mi vida? Porque mucha gente me señalaba, porque mucha gente, hermano, no daba crédito a lo que veía. Me llaman y me han llamado de todo, de todo. Amén. Pero hay algo que no pudieron evitar, que Dios hiciera la obra en mi vida. Y de eso aprendí para poderle decir que Dios es el único que puede justificarte. Dios es el único. Nadie más puede justificarte. El hombre te puede dar el 10, pero delante de Dios a lo mejor no tienes ni el 0. Amén. ¿Cuánta gente, hermano, sirviendo a Dios inmundamente, sirviendo a Dios conforme a sus concupiscencias? Pero esos son alabados porque ellos nunca anduvieron con una botella en la mano. Ellos nunca estuvieron debajo de un puente drogándose. Ellos nunca mataron a alguien. Ellos nunca fueron adúlteros. La palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice que Él vino a rescatar lo que se había perdido. Dice que vino a sacar de lo más vil y de lo más menospreciado para avergonzar a lo más sabio de este mundo. Hay gente que es sabia. Hay gente que piensa que puede ser más sabia que Dios. Y Dios dice, no, yo te voy a demostrar que yo puedo hacer de lo que no sirve algo útil en mis manos. Eso es usted y yo. Podemos ser útiles. La diferencia es que usted tiene que hacerlo de corazón. Por eso dice aquí, gloria al nombre del Señor, y lo dice bien claro, amén. Versículo 17 nuevamente, pero gracias a Dios, porque esclavos del pecado, habéis obedecido, ¿cómo? De corazón, aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. ¿Cuál doctrina? ¿Cuál doctrina? La que tiene en sus manos. No es la doctrina del pastor, es la doctrina de Dios, la que Dios estableció para que el hombre fuese libre. Amén. Gloria al nombre del Señor. Sigue diciendo, versículo 18. Y libertados del pecado, veniste a ser ¿qué? ¿Siervos de qué? ¿Qué entiende usted por siervo? ¿Qué entiende usted por siervo? Alguien que sirve, alguien que no tiene otra opción más que servir a quien lo rescató, a quien pagó el precio por ese esclavo. Amén. Amén. Así que hay un impedimento para que usted sirva. No es que yo soy demasiado malo. Fuiste. Ahora, si lo eres, tienes la oportunidad de arrepentirte, tienes vida. Puedes libertarte de esa esclavitud de pecado. Amén. Dice el versículo 19, hablo que por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia, a su nombre. Así que usted, si no hace nada para Dios, es porque no quiere. Si usted verdaderamente se arrepintió y sus pecados le fueron perdonados, usted tiene que estar sirviendo a Dios. Amén. Usted debería de estar rogándole a Dios, dame el ministerio de cantar, dame el ministerio de tocar, dame el ministerio de barrer la iglesia, dame el ministerio de hacer algo para ti, Señor, porque tú me llamaste a ser tu siervo. Y un siervo de justicia es aquel que es justo. Si Dios hizo todo por mí, ¿por qué yo no voy a hacer algo por él? ¿Es justo? ¿Es justo o no? Para los que están trabajando, ¿es justo
que hagamos algo para Dios, es justo. ¿Por qué? Porque Él dio todo por nosotros. Amén. Gloria al nombre del Señor. Versículo 20. Porque cuando eras esclavos del pecado, eras libre acerca de la justicia. Amén. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es lo que hacíamos en la carne antes de ser perdonados, nos llevaba rumbo a una muerte segura, no solamente física, también espiritual. Amén. También eterna. ¿Por qué? Porque, hermano, lo que hacíamos en el mundo era malo. Amén. Como por ejemplo los que hoy no aprecian su salud y se la pasan todo el tiempo en el celular, en los videojuegos, o los que están todo el tiempo, hermanos, viendo a ver a quién critican o viendo a ver quién se equivoca en lugar de buscar la presencia de Dios y santificarse para ese Dios. Amén. Si usted piensa que de esa manera usted es justo, está equivocado. Dios no necesita que le defienda a nadie. Él vino a defendernos a nosotros. Dice que no te preocupes por quienes quieren hacerte el daño. Dice que Él va a estar contigo y Él te guardará en el hueco de su mano. Si usted lo cree, se va a cumplir. Amén. Así que no se preocupe por lo que piensen de usted. Preocúpese por lo que Dios piensa de usted. Amén. Gloria al nombre del Señor. Dice el versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué? La santificación ¿de qué? La santificación y como fin la vida eterna. Entre otras palabras, eso es lo que usted tiene que apreciar. Olvídese de lo que piense el mundo de usted. Olvídese de lo que digan de usted. Si usted es nueva criatura, usted ya ha sido perdonado. Ahora lo que le debe de preocupar es que un día le va a pedir cuentas a Dios a partir de cuando fue perdonado. Amén. ¿Se acuerda cuando Dios le perdonó? Amén. ¿Se acuerda cuando aceptó a Cristo en su corazón? Amén. Hay muchos que lo tienen en poco. Déjeme decirle que aquí está muy claro. Hijos no son aquellos hermanos que de labios dicen papá. No. Hijos son aquellos que el Padre les conoce y le reconoce como su heredero. Amén. Amén. Que el Señor pueda decir como le dijo al diablo, que el Señor lo reprenda. Amén. ¿Acaso no has visto a mi siervo Job? Que es fiel, que me ama. Amén. ¿Cuántas veces usted deja de amar a Dios porque otro no lo ama? ¿Cuántas veces deja usted de buscar de Dios porque otros no quieren buscar? Yo siempre he dicho que lo importante aquí es que usted reconozca y sea agradecido de lo que Dios ha hecho en su vida. Amén. ¿Cuántas cosas ha hecho Dios en su vida? Dice el versículo 23, porque la paga que más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos por último a Romanos 3. Gloria al nombre del Señor. Ahí mismo. Gloria al nombre del Señor. Y vamos a ir al versículo 19. Alábele porque Él vive, hermano. ¿Cuántos están siendo libertados con esta palabra? Amén. ¿Cuántos se sentían atados? ¿Cuántos se sentían que no merecían? Bueno, si usted se arrepintió de corazón, usted es libre. Amén. De nada nos sirve cantar, libre, yo soy libre, si estoy atado. O eres o no eres. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Romanos 3:19. Amén. Pero sabemos que lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre. Atención, ¿qué es la ley? La ley es vivir de una manera haciendo pensar a la gente o engañándome yo mismo que amo a Dios sin haberme arrepentido, sin dejar de hacer lo que Dios aborrece. Eso es ley. Amén. Por eso dice que la ley, amén,
y los que viven bajo la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre. Entre otras palabras, nadie puede juzgarte y nadie puede señalarte injustamente. Y si lo hacen, no se meten contigo, se meten contra Dios. Amén. Porque están peleando en contra de la voluntad de Dios. Porque usted y yo fuimos llamados a ser sus siervos. Muy poquitos. Usted y yo fuimos llamados a ser sus siervos. Fuimos llamados a representar el reino de los cielos delante de este mundo que está en tinieblas. Amén. Fuimos llamados a dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. Si usted no da testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida, entonces usted todavía no se ha arrepentido. Porque tiene que haber ese fruto, hermano. Dar testimonio. Amén. Yo no me voy a sentir menos porque alguien, hermano, me diga, es que tú no mereces. No, yo sé que no merezco. Si el que me justifica se llama Cristo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Sigue diciendo. Ya que por las obras de la ley, ¿qué dice? Entre otras palabras, usted puede aparentar y fingir que obedece a Dios. Usted puede creer que de la manera en que vive, usted va para el cielo. Pero eso no le va a servir para nada. ¿Por qué? Porque no es de esa manera como va a ser justificado. Amén. Dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entre otras palabras, yo reconozco que lo que fue dado al pueblo de Israel, esos mandamientos que hoy el pueblo gentil o el pueblo que se llama de Dios hoy en día no acepta, porque dicen que ya no estamos bajo la ley. Déjeme decirle, esa ley que fue implementada en el pueblo de Israel tiene que ser, hermanos, tomada en cuenta por nosotros para vivir no bajo la ley, no bajo el temor de que me vayan a hacer algo, sino bajo el amor que yo tengo por el agradecimiento que Dios hizo en mí, por lo que Él hizo en mí. Amén. Esa es la gran diferencia, hermanos. Dice el versículo 21, el encabezado dice, la justicia es por medio de la fe. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, por medio de la obediencia. Si usted no es obediente a Cristo, entonces usted no vive esa ley por amor. Nunca la va a vivir por amor. Siempre va. Por eso vemos a la gente, hermano, que cuando tiene necesidad, hermano, corre y le pide a Dios. Cuando su conciencia le acusa, viene y se postra y dice, tú me conoces, yo soy de este mundo, yo soy polvo, yo soy tierra, y está bien. Pero no hay arrepentimiento, solamente es su conciencia que le acusa. Cuando hay verdadero arrepentimiento, buscamos la manera de agradar a ese Dios. No lo buscamos cuando nosotros querramos, sino siempre que Él nos dice, buscarme mientras pueda ser hallado. No de vez en cuando, no importa los títulos, no importa, hermanos, el estatus social o económico que tengamos. El rey se despojaba, hablando de David, se despojaba de sus ropas reales para estar en la presencia de Dios. Él demandaba estar todos los días, ¿en dónde? En la casa de Jehová. Él anhelaba estar en la presencia de Dios. Él deseaba estar en la presencia de Dios. Y en uno de sus salmos que escribió David, menciona que el rey no es nada sin ese Dios. Ni las vestiduras que él traía, reconoce en ese salmo, dice, ni las vestiduras del rey sirven de nada sin ese Dios. Cuando usted reconoce que Dios ha hecho cosas grandes en su vida, no importa lo que haya usted hecho, si Dios le perdonó, búsquele de todo corazón. Ame al Señor con toda su alma, con todas sus fuerzas. Amén. Dice el versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, porque el que cree en Cristo y obedece a Cristo
hace la voluntad del Padre. Y cuando se hace la voluntad del Padre, estamos cubiertos. No va a haber quien te acuse ni te señale. Y si lo hay, no te preocupes. Es una persona o es alguien que todavía no ha entendido el propósito de Dios en nuestras vidas. Alabado sea el nombre del Señor. Sigue diciendo en el versículo 23. Por cuanto todos pecaron, ¿qué dice? Siendo justificados, ¿cómo? Gratuitamente por su gracia. Amén. Mire, le voy a poner un ejemplo de lo que hoy la gente dice, que ya no necesita hacer nada, que ya pueden vivir como quieran. Al fin y al cabo, Dios ya hizo la obra a través de Cristo. Cristo vino a dar su vida y salvarnos gratuitamente. No teníamos esperanza alguna. Es como aquel que dice, mira, estoy endeudado, no sé qué hacer. Viene alguien de un buen corazón y que tiene las posibilidades y dice, mira, yo no te quiero ver así, te quiero ver libre. Yo voy a pagar tu deuda. Y va y paga tu deuda. Pero tú, en lugar de ser agradecido, vas y te vuelves a endrogar. Y hay gente que así vive, hermano. Por más que le ayuden, no sale de sus drogas. Porque todo el tiempo está, hermanos, en esa misma condición. Por eso hay gente, hermano, que por más que le dé y por más que se preocupe por ellos, nunca los va a ver libres, siempre los va a ver atados. Deudas, problemas familiares, problemas de salud, porque no han entendido que la libertad es algo, hermano, que se tiene que forjar. Cuando Cristo vino a dar su vida en la cruz del Calvario, nos hizo libres, nos perdonó. Si usted se arrepiente, le perdona. A la mujer adúltera le dijo, ¿dónde están los que te condenaban? Dijo, se han ido, Señor. Le dijo, bueno, yo tampoco te condeno. Pero le hizo una recomendación, vete y no peques más. ¿Qué es lo que Dios pide? Que después de que hemos recibido esa salvación, ese perdón gratuito, ya no vuelvas atrás. Ya no vuelvas a hacer lo mismo. Amén. Pero el hombre no entiende esto. Ya me perdonó, ahora puedo seguir haciendo lo que yo quiera. Y el Señor dice, cuidado, porque un día vas a darme cuentas. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Por medio de la obediencia, Cristo lo hizo, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto, ¿qué dice? Los pecados pasados. Yo ya fui perdonado. Yo no necesito invitación para escuchar a Dios hablar. Yo no necesito invitación para ponerme de rodillas a orar. Yo no necesito invitación para portarme bien. Yo sé mi responsabilidad porque estoy agradecido con Dios. Yo no me cuido del hombre. A mí me preocupa lo que Dios vea de mí, lo que Él piense de mí. Eso es lo que a mí me preocupa. El hombre me va a señalar, el hombre me va a juzgar, el hombre va a decir, no mereces. Yo siempre lo he dicho, si usted supiera de dónde me sacó el Señor, usted diría, no puede usted estar como pastor. Y tiene toda la razón, porque entre nosotros así somos. Pero la obra de Dios no es así. Usted pudo haber sido lo peor y no le puede llamar inmundo a lo que Dios santificó. Yo no le puedo llamar inmundo a algo o a alguien que Dios ya limpió. No se puede, porque es Él el que lo hizo. Alabado sea el nombre del Señor. Dice el versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe, al que es de la obediencia en Jesús. Usted obedezca a Dios, obedezca a Cristo, y le aseguro que nadie le podrá enviar
a ningún lado, solamente Cristo puede hacerlo. Él es el que te va a justificar aquel día que estemos delante de su presencia. Por eso dijo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Tal vez no hagas grandes cosas, tal vez no llenes estadios hablando de la palabra de Dios, pero con ese cambio que tú tengas obedeciendo a Dios, tú vas a hablarle a aquel que se está perdiendo, tú vas a darle esperanza a aquel que no lo tiene, tú le vas a decir, hay un Dios que cambia, hay un Dios que transforma. A su nombre, dice, hermanos, con la mira de manifestar en este tiempo la justicia a fin de que él sea el justo y el que justifica al de fe de Jesús. Amén. Al de la fe de Jesús. Amén. Donde pues está la jactancia, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por las obras? No, sino por la ley. ¿Dónde está la jactancia de aquellos que dicen, yo merezco? Si el Señor dijo, todos pecaron, todos. No hay pecado chico, no hay pecado grande. Todos. Tú no mataste. Y piensas que porque no mataste, aquel que mató es menos. No te atrevas, hermano, hermana, a justificar o a juzgar a alguien. No llames inmundo lo que Dios ha limpiado. Pero tiene que haber, hermano, en usted y en mí, ese arrepentimiento para entender lo que Dios está hablando. Alabado sea el nombre del Señor. Concluimos pues que el hombre que dice, entre otras palabras, ya no es por obedecer simplemente, sino por amor, por obediencia. Lo que el hombre haga por obediencia le va a ser, hermano, tomado como justicia. Amén. Le invito a que se ponga de pie y vamos a terminar de leer los últimos 3 versículos. Y aquí nos hace una pregunta o una serie de preguntas. Dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? Una pregunta. ¿Usted qué es? Si es solamente Dios de los judíos, entonces estamos perdiendo nuestro tiempo. Amén. Porque usted no es judío. Porque yo no soy judío. Amén. Luego vuelve a preguntar. ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, ¿qué dice? Amén. Porque Dios es uno y el que justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Entre otras palabras, obedecemos los mandamientos que le fueron dados al pueblo judío desde la antigüedad, pero ahora por amor, por obediencia, por voluntad propia. Amén. ¿Cuántos entendieron el mensaje? Amén. Levante la mano los que se sentían señalados y que decían, es que yo no puedo por lo que hice. Es que yo no puedo por lo que, por la forma en que vivía anteriormente. Hermano, hoy el Señor te abre los ojos y te dice, no tengas temor. No te llames inmundo si yo ya te limpié. Esa lepra que te estaba matando, yo ya la quité. Y si hay alguien que dice, yo todavía no soy limpio, el Señor te llama en esta tarde. El Señor te dice, hoy puedes ser limpios. ¿Cuánto tiempo necesitas? Solamente el momento en que tú decidas aceptar esa limpieza en tu mente, en tu corazón. Aquí hay un altar.